¿Qué es el ébola? El ébola es una enfermedad calificada como una fiebre hemorrágica superior, sumamente nociva, altamente mortal. Aquí es importante mencionar que se conocen dos virus distintos de ébola. Uno es propiamente africano con 4 subtipos y el otro, el segundo subtipo que se conoce, es en Filipinas y en principio no ha sido transmitido al ser humano y por lo tanto no afecta a los seres humanos. En África son 4, como decía, 4 subtipos y el más conocido es el tipo Zaire. Fue el primero en ser descubierto. Fue en 1976 en un pequeño poblado cerca del río Ébola, en lo que era Zaire, hoy República Democrática del Congo, y también en ese momento afectó a la parte sur de Sudán. Fue un pequeño brote, relativamente pequeño brote, y de allí se le llamó el subtipo Zaire. Y el nivel de mortalidad es aproximadamente el 90%. Lamentablemente es el más difundido en el continente africano y obviamente el más estudiado. Hay otro que se llama tipo Sudán, que ha afectado fundamentalmente a Uganda, la tasa de mortalidad es del 50% aproximadamente, y hay 2 tipos poco estudiados porque han tenido poca incidencia afortunadamente y en principio son menos mortales. Uno que se le conoce como Côte d'Ivoire, Costa de Marfil, y otro que ha afectado en la zona del lago Victoria. En principio había un solo brote y también es muy poco estudiado. Digamos. Ahora hay otra cosa que es importante. De la familia del ébola pertenece a una rama que se llama Filovarioidae, y allí hay 2 formas distintas. Uno sería el ébola propiamente dicho y otro sería el Marburg. Las 2 son fiebres hemorrágicas. La única diferencia es que el ébola es hemorrágica severa y el Marburg en principio no ha vuelto a estallar. Se detectó por primera vez en los años 60 en Alemania y en la antigua Yugoslavia. Y en cambio el ébola, a partir de los años 70, que por primera vez se conoce un brote, periódicamente se ha ido reproduciendo y prácticamente sin que llame la atención de la opinión pública internacional. Entonces no es un nuevo virus. No, efectivamente, por lo menos desde los 70 se conoce, ha sido estudiado en diferentes partes. Además, yo no hablaría de fechas porque sería interminable, pero periódicamente conocemos de casos en el 76, 78, en fin. Aquí lo grave es que a partir del año 2000 aproximadamente se ha incrementado el número de brotes y además la cantidad de gente afectada. ¿Es exclusivo de la región central de África? Se considera que como ébola mortal, sí, efectivamente es particular de la región central de África, entendiendo la región central de África en forma muy genérica, desde la parte occidental hasta por lo menos la región de los Grandes Lagos, hasta Uganda. Más o menos toda esa franja es la que comprende el ébola mortal, estos 4 subtipos que mencioné. La tasa de mortalidad es muy alta. ¿Se sabe por qué hay gente que sobrevive? No, precisamente es una de las cosas que se trata de investigar, por qué hay gente que puede sobrevivir y realmente hasta la fecha que yo sepa no se ha encontrado nada. Lamentablemente había un médico africano que había hecho estudios muy desarrollados en este sentido de precisamente por qué algunas personas no las mata y lamentablemente este doctor fue una de las primeras víctimas de este brote del ébola. Entonces hasta la fecha hay grandes incógnitas, no se sabe por qué hay gente que puede sobrevivir. Aquí lo grave es que la gente puede sobrevivir con secuelas. ¿Cuáles son los síntomas y cómo se transmite? Aquí es importante también mencionar, la Organización Mundial de la Salud considera que la fase de incubación va de 2 a 21 días aproximadamente. Durante la fase de incubación, en principio, no hay síntomas y en principio no puede contaminar a otra persona.
los primeros síntomas lamentablemente se pueden confundir con otras enfermedades como la malaria. Los primeros síntomas son, por ejemplo, enrojecimiento de los ojos, dolor de garganta, ciertos problemas para respirar y fiebre alta. Cuando ya la enfermedad está bastante avanzada, cuando ya empiezan los primeros síntomas, en ese instante la enfermedad es altamente contagiosa. Y cuando la enfermedad está sumamente avanzada, entonces ya los problemas son mayores. Problemas muy severos para respirar, una deshidratación tremenda, la gente pierde el apetito y entonces hay niveles de desnutrición verdaderamente impresionantes. Hay hemorragias internas y externas, hay vómitos, diarrea. Realmente la gente muere cuando se presenta un cuadro máximo de descomposición, de disfunción orgánica. O sea, no es un solo órgano, es básicamente todos los órganos importantes del cuerpo que dejan de funcionar. Hay muchos mitos en torno a la transmisión. En realidad se transmite por contacto directo con fluidos del órgano, por fluidos del cuerpo de la persona infectada. Y esto implica básicamente a través del contacto con este tipo de fluidos, por ejemplo, una persona que tenga una herida en la piel, aunque sea un simple rasguño, o bien por mucosas, por ejemplo, la nariz, tejidos mucosos. El tercero es por inyección, por jeringas infectadas. Aquí también es importante tomar en cuenta que hay por lo menos 3 animales que son transmisores de la enfermedad. Un tipo de murciélago, el otro es primates y el tercero son cerdos. En África se acostumbra mucho la cacería y probablemente una de las razones sería que obviamente en la cacería la gente tiene contacto con la sangre del animal. La otra sería precisamente el contacto involuntario con excremento de murciélago. ¿Hay un tratamiento con medicamentos? No, lamentablemente no hay ningún tratamiento comprobado. Generalmente el tratamiento que se aplica, digamos, es doble. Por un lado es el aislamiento de la persona, ayudarle a respirar, porque uno de los síntomas graves es que no pueden respirar. Otro de los aspectos importantes también es la hidratación y una buena alimentación. Eso por un lado. Y por otro lado se están haciendo combinaciones de medicamentos porque por lo menos desde el 2007 ya se han desarrollado medicamentos que en principio son efectivos en ratones adultos, pero que no se han experimentado en seres humanos y que tienen el gran problema de que requieren altas dosis y sumamente continuas. Entonces realmente no sabemos cómo se está llevando a cabo en cuanto a medicación los casos que se están tratando. Porque también es importante mencionar, muchos casos ni siquiera tenemos noticia porque están en lugares sumamente aislados del continente africano. Entonces, bueno, se supone que cuando hay un tratamiento llevado a cabo en un hospital, se hace una combinación de medicamentos ya descubiertos y que precisamente pueden afectar a este tipo de virus. Pero, subrayo, no hay nada realmente comprobado. ¿Por qué ha alcanzado estas dimensiones en 2014? Esa es una pregunta muy importante. No hay realmente una certeza de por qué ha alcanzado este tipo de dimensiones. Probablemente uno de los aspectos sería que desde el año 2000 se ha reproducido cada vez más la enfermedad y sin embargo prácticamente no se ha hecho nada para detenerla. En este año, por ejemplo, hay aspectos que son importantes. Hay por lo menos 4 dimensiones importantes del fenómeno que podríamos decir que son novedosas. Por un lado, en cuanto a la dimensión geográfica, comprende 4 países. Por otro lado, la cantidad de gente que está siendo afectada. En tercer lugar sería el nivel de expansión que está adquiriendo. En principio se supone que en el último mes se ha extendido en forma especialmente acelerada. Y el cuarto sería la etapa tan prolongada. La enfermedad empieza a registrarse en marzo, aunque solo a finales de julio se habla a nivel occidental de qué es lo que está pasando. ¿Por qué se podría haber expandido? Bueno, entre las posibles razones estarían tanto prácticas sociales como culturales tradicionales, por ejemplo, ritos mortuorios, como por ejemplo en ocasiones se acostumbra tocar a los cadáveres de los seres queridos que fallecieron, lavar el cadáver, por ejemplo, esto podría ser una fuente de contagio, pero también puede ser
la ausencia de buenos servicios sanitarios en África, la ausencia de médicos. La gente humilde difícilmente va a un médico porque no tiene la capacidad de acceder a un médico. Y además, otro problema que es muy importante es que cuando empezaron los primeros brotes, nadie hizo nada para detenerlos. Ni los gobiernos locales ni instancias internacionales se preocuparon. Se preocuparon lamentablemente cuando surgieron casos de personas no africanas, que son en principio 3 afectadas. Pero cuando el brote empezó, si en ese instante se hubiera hecho algo, no tendría las dimensiones, el nivel de expansión que tiene actualmente. Se teme que el brote puede prolongarse todavía varios meses más. ¿Puede propagarse la enfermedad a otros continentes? Este también es otro de los mitos. Es importante subrayar que no se transmite, por ejemplo, por respirar el mismo espacio de una persona infectada. Yo subrayaría que se transmite por contacto directo. Esto implica que una persona toca y tiene alguna herida, por ejemplo, tiene contacto con los fluidos de una persona que ya tiene los síntomas de la enfermedad. Es imposible que se transmita, por ejemplo, si un avión que transporta gente de África que no está infectada llega a otra parte, es imposible que por el aire, digamos, que ahí en el avión se transmita la enfermedad. Se considera, la Organización Mundial de la Salud considera que ya debe ser una alarma mundial importante, pero sobre todo porque afecta a los países africanos y a la gente que puede ir a África y que podría ser infectada, pero al mismo tiempo la Organización Mundial de la Salud considera que es muy poco probable una expansión de la enfermedad fuera del continente africano, salvo que llegara gente infectada y no fuese atendida adecuadamente. Pero de ahí en fuera, en principio, subrayo, la Organización Mundial de la Salud considera que es altamente improbable que se expanda la enfermedad más allá de África.